La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Oscar Wilde. La memoria. Ese huésped silencioso que no siempre habla, pero nunca se va. Vive en las grietas de la conciencia, en los pliegues donde la luz no entra del todo. No siempre la recordamos, pero ella nos recuerda a nosotros. Nos empuja, nos modela, nos repite. Hay heridas que no sangran, pero organizan la arquitectura entera del alma. Cicatrices que no vemos, pero que sostienen nuestras decisiones como raíces invisibles sostienen un árbol torcido hacia la sombra. No siempre es tarde, pero casi nunca es temprano. La frase resuena como un eco que golpea en una caverna interior. No es un consuelo, tampoco es una condena. Es un umbral, una advertencia suave, una verdad que incomoda porque señala algo que intuimos desde hace tiempo. Vivimos reaccionando a lo que ya pasó, y casi nunca habitamos el instante en que algo empieza. Casi nunca es temprano. Casi nunca vemos el origen. Creemos que elegimos con libertad, que pensamos con claridad, que amamos desde la voluntad consciente. Pero debajo de cada gesto hay un sedimento antiguo, una vibración previa, un murmullo que empezó antes de que tuviéramos palabras para nombrarlo. La memoria no es solo recuerdo, es impulso, es repetición, es sombra. Y la sombra no pide permiso, se proyecta. En el fondo, no tememos que sea demasiado tarde para cambiar. Tememos descubrir que nunca fue temprano para entender lo que nos marcó, que cuando algo ocurrió, una palabra, una ausencia, un silencio demasiado largo, no supimos reconocerlo como origen, lo vivimos como un detalle más, y sin embargo, ahí comenzó la forma de nuestra herida. Lo que no fue visto se volvió estructura, lo que no fue sentido se volvió carácter, lo que no fue llorado se volvió destino. Decimos, ahora entiendo. Pero ese ahora llega siempre después de la caída, después del fracaso, después del mismo error repetido con distinto rostro. El reconocimiento rara vez es inaugural, casi siempre es retrospectivo. No siempre es tarde, pero casi nunca es temprano. Vivimos hacia atrás, comprendiendo demasiado tarde aquello que habría necesitado conciencia al principio, y sin embargo, esa conciencia temprana parece imposible, como si la vida estuviera diseñada para revelarse solo después de haber dolido. Hay algo profundamente humano en esta paradoja. Queremos prevenir el dolor, pero no sabemos detectarlo cuando nace. Queremos relaciones sanas, pero no percibimos la fisura inicial. Queremos una identidad auténtica, pero no advertimos cuándo empezamos a usar una máscara para sobrevivir. Porque la máscara, al principio, protege, y solo después, asfixia. La memoria trabaja en silencio. No siempre recordamos el evento, pero sí repetimos su efecto. Elegimos lo familiar aunque nos destruya. Nos sentimos atraídos por lo que ya nos hirió. Confundimos intensidad con amor. Confundimos control con seguridad. Confundimos repetición con destino. Y cada vez que repetimos, algo dentro susurra. Esta vez será distinto. Pero el eco es el mismo. El problema no es que sea tarde. El problema es que casi nunca vemos el principio cuando todavía es pequeño, cuando todavía es apenas una sombra tenue sobre la pared. Solo vemos la herida cuando ya sangra. Solo reconocemos el patrón cuando ya nos ha encerrado. Solo despertamos cuando el ruido interior se vuelve insoportable. Hay memorias que no están hechas de imágenes, sino de sensaciones. Un tono de voz, un gesto, una espera. El cuerpo recuerda antes que la mente. El cuerpo sabe antes que el pensamiento. Y ese saber es primitivo, profundo, visceral. Casi nunca es temprano porque la conciencia es lenta.
La herida es rápida. La conciencia necesita silencio. La herida se instala en el ruido. Vivimos rodeados de estímulos, de exigencias, de expectativas. Aprendemos a funcionar, a producir, a responder. Pero no aprendemos a escuchar ese murmullo interior que señala el punto exacto donde algo comienza a fracturarse. Nos entrenan para reaccionar, no para percibir. Y así, cuando finalmente entendemos, ya estamos dentro del laberinto. Pero no siempre es tarde. Hay una posibilidad escondida en esa frase. Una rendija. Una fisura en la fatalidad. Aunque casi nunca sea temprano, aunque casi siempre lleguemos después del daño, aún hay un instante, mínimo, frágil, en el que podemos mirar de frente la repetición. Ese instante no borra el pasado, no reescribe la memoria, pero interrumpe el automatismo. Y esa interrupción es una forma de despertar. No un despertar luminoso y épico, sino uno incómodo. Un despertar que duele porque revela, que expone la sombra que preferíamos no ver, que nos obliga a reconocer que la historia no empezó hoy, aunque hoy sea el día en que decidimos mirarla. Hay quienes viven convencidos de que todo está perdido, que ya es tarde para cambiar, para comprender, para sanar. Pero esa convicción también es una defensa, porque aceptar que no siempre es tarde implica asumir responsabilidad. Implica admitir que, aunque no fue temprano, aún hay algo que puede hacerse con lo que ya ocurrió. Y eso es más difícil que resignarse, porque resignarse es cerrar la herida con una venda gruesa. Mirarla es abrirla otra vez, pero con conciencia. La frase central no promete salvación. Tampoco condena. Solo señala la tensión entre el origen y la conciencia, entre lo que ocurrió y lo que ahora podemos ver. Y esa tensión es el espacio donde comienza este descenso. No hacia el pasado como archivo cronológico, sino hacia el pasado como estructura viva. Porque lo que no fue temprano no desaparece, se transforma en eco, en repetición, en sombra que camina con nosotros incluso cuando creemos haber dejado atrás la noche. Y el verdadero viaje no consiste en evitar que sea tarde, consiste en aprender a reconocer el instante en que la sombra empieza a proyectarse. Aunque casi nunca sea temprano, aunque casi siempre lleguemos después, aunque la memoria sea un huésped silencioso que escribe en nosotros antes de que sepamos leer. Y es ahí, en esa conciencia que llega tarde pero aún respira, donde comienza el descenso más profundo. El descenso no ocurre de golpe, no es una caída abrupta hacia el abismo, sino una espiral lenta, una bajada por capas, como si cada verdad que descubrimos revelara otra más antigua debajo. La memoria reprimida no desaparece, se reorganiza, se infiltra en la identidad, se disfraza de rasgo de carácter. Así soy, decimos, y esa frase, que parece afirmación, suele ser defensa. Lo que llamamos personalidad muchas veces es la forma que tomó nuestra herida para sobrevivir. Hay quienes se vuelven excesivamente fuertes, otros excesivamente complacientes. Algunos construyen muros, otros se disuelven en la aprobación ajena. Cada estilo es una estrategia. Cada estrategia fue, en su origen, una solución necesaria. Pero lo que fue necesario entonces puede convertirse en prisión ahora. Casi nunca es temprano para darnos cuenta de que estamos reaccionando al pasado, porque la reacción se siente natural, orgánica, incuestionable. El cuerpo la ejecuta antes de que la mente la evalúe. El cuerpo es archivo, un archivo sin palabras. Las tensiones en los hombros, la mandíbula apretada, el insomnio que aparece sin causa visible. No son errores del sistema, son mensajes, son memorias sin lenguaje que buscan ser reconocidas. Y sin embargo, vivimos como si el cuerpo fuera una máquina que debe rendir. Lo forzamos, lo silenciamos, lo anestesiamos.
pero el cuerpo no olvida. La repetición es el modo en que la memoria no resuelta intenta completarse. Volvemos a situaciones similares, a vínculos similares, a conflictos que parecen nuevos pero tienen un aroma antiguo. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero la emoción es idéntica. Es el mismo eco en otra caverna, y en cada repetición hay una oportunidad invisible. No de evitar el dolor, porque el dolor ya está inscrito, sino de reconocer el patrón. Pero reconocerlo exige atravesar la negación. La negación es sutil. No siempre consiste en decir no pasó. A veces consiste en minimizar, en racionalizar, en explicar con lógica lo que en realidad es emoción no digerida. La mente es brillante para construir narrativas coherentes. El alma no siempre participa en esa coherencia. Nos contamos historias sobre por qué elegimos lo que elegimos, sobre por qué nos quedamos donde nos quedamos, sobre por qué toleramos lo que toleramos, y esas historias nos protegen del vértigo de admitir que estamos atrapados en una repetición. Porque admitirlo implica aceptar que no somos tan libres como creemos. La identidad fragmentada surge precisamente ahí. Una parte sabe, otra parte niega, una parte desea cambiar, otra teme perder la estructura conocida, incluso si esa estructura duele. Somos contradicción en movimiento, y casi nunca es temprano para integrar esas partes. La integración suele llegar después del conflicto interno, después del agotamiento, después de que la máscara empieza a resquebrajarse. La máscara. Al principio es adaptación, una forma inteligente de encajar en un entorno que no siempre fue seguro, pero con el tiempo la máscara se adhiere a la piel. Olvidamos que la llevamos. Creemos que ese rostro es el único. Y cuando alguien intenta tocar la herida debajo, reaccionamos con defensa. Porque la herida no solo duele, define. Si soltamos la herida, ¿quiénes somos? Esa pregunta es más aterradora que el sufrimiento mismo. El dolor inconsciente organiza nuestras decisiones de una manera casi invisible. Elegimos profesiones, relaciones, estilos de vida que refuerzan una narrativa interna antigua, no porque seamos masoquistas, sino porque lo familiar ofrece una ilusión de control. Lo desconocido asusta más que lo doloroso conocido. Así, el tiempo avanza, y cada año añade capas de racionalización. Decimos que así es la vida, que nadie es perfecto, que todo el mundo carga algo. Y es cierto, pero esa verdad general a veces oculta la verdad particular. Nuestra herida tiene forma específica, tiene tono, tiene origen. Casi nunca es temprano para verla, porque verla implica regresar al punto en que no tuvimos recursos, en que fuimos vulnerables, en que dependíamos de otros para sentirnos seguros. Regresar ahí exige humildad y coraje. El descenso profundo no es un viaje romántico, es incómodo. Desarma la narrativa heroica que tenemos sobre nosotros mismos. Nos obliga a admitir que muchas de nuestras decisiones adultas fueron intentos infantiles de protegernos. Y sin embargo, en ese reconocimiento hay algo liberador. No porque el pasado cambie, sino porque la repetición pierde su carácter automático. Cuando vemos la sombra, deja de gobernar desde lo invisible. Sigue existiendo, pero ya no es dueña absoluta. El problema es que la cultura no favorece este descenso, nos empuja hacia la superficie, hacia la productividad, la imagen, el rendimiento. El tiempo se mide en resultados, no en conciencia. Ser temprano requiere atención, y la atención es un recurso escaso. Vivimos dispersos, fragmentados. La mente salta de estímulo en estímulo, notificaciones, opiniones, comparaciones constantes. El silencio se ha vuelto incómodo. Pero sin silencio no hay memoria consciente. Sin memoria consciente no hay interrupción de la repetición. Y así, el ciclo continúa. No siempre es tarde, pero casi nunca es temprano, porque casi nunca nos detenemos lo suficiente para escuchar el eco cuando aún es tenue. Esperamos a que el dolor grite, a que la crisis nos obligue, a que la relación se rompa, a que el cuerpo enferme,
a que la ansiedad nos paralice. Solo entonces decimos, algo está mal. Pero ese algo llevaba años susurrando. Hay una dimensión trágica en esta condición humana. La conciencia suele ser reactiva. Aprendemos después del golpe, maduramos después de la pérdida, comprendemos después de la caída. Sin embargo, esa misma condición encierra una posibilidad radical. Aunque no fue temprano, aún estamos aquí. La conciencia tardía sigue siendo conciencia, y en ese reconocimiento tardío se abre un espacio mínimo entre estímulo y reacción. Un espacio donde la repetición puede ser cuestionada, donde la herida puede ser nombrada, donde la máscara puede aflojarse, aunque sea por un instante. Ese instante no elimina el pasado, pero introduce una grieta en el automatismo. Y a veces, una grieta es suficiente para que entre la luz. La vida contemporánea amplifica la dificultad de ser temprano. La velocidad se ha convertido en virtud, la respuesta inmediata es celebrada, la reflexión lenta es sospechosa. Habitamos pantallas que reflejan versiones editadas de nosotros mismos. La máscara ya no es solo psicológica, es digital. Curamos la imagen, filtramos la imperfección, convertimos la experiencia en contenido. Y en ese proceso, el dolor se vuelve inconveniente. No hay espacio para la herida cruda en una cultura que premia la optimización constante. La tristeza debe transformarse rápido en aprendizaje, el fracaso en emprendimiento, la vulnerabilidad en marca personal. Todo debe producir algo, incluso el sufrimiento. Pero el sufrimiento auténtico no es productivo, es silencio, es confusión, es pausa larga, y esa pausa resulta intolerable en un entorno que teme el vacío. Entonces negamos, nos distraemos, consumimos información, entretenimiento, validación. Cada estímulo es un anestésico suave que nos aleja del eco interior. No siempre es tarde para mirar hacia adentro, pero casi nunca es temprano, porque siempre hay algo que mirar afuera. La atención fragmentada debilita la introspección. Sin continuidad no hay profundidad. Sin profundidad no hay contacto real con la sombra. Y la sombra, ignorada, se intensifica. En redes sociales vemos reflejos de vidas aparentemente resueltas, comparaciones constantes que alimentan la sensación de insuficiencia. Esa insuficiencia activa heridas antiguas. No ser suficiente, no ser visto, no ser amado. Pero en lugar de explorar la raíz, buscamos mejorar la imagen. Más logros, más aprobación, más exposición. La máscara se refuerza, y cuanto más sólida parece por fuera, más frágil se vuelve por dentro. La cultura actual nos enseña a gestionar la impresión, no a habitar la conciencia, a optimizar el rendimiento, no a escuchar el cuerpo, a reaccionar rápido, no a permanecer en la pregunta. Así, la frase vuelve como un eco incómodo. No siempre es tarde, pero casi nunca es temprano, porque la vida moderna nos empuja constantemente hacia el después. Después del próximo logro, después del próximo reconocimiento, después del próximo estímulo. La introspección queda postergada, y lo postergado se acumula. Se acumulan emociones no procesadas, conflictos no resueltos, decisiones tomadas desde la prisa. Cada acumulación es una capa más entre nosotros y nuestra experiencia inmediata. El resultado es una sensación difusa de vacío. No un vacío dramático, sino uno sutil. Una desconexión leve pero persistente. Como si viviéramos ligeramente fuera de nosotros mismos. Y en ese estado, la repetición se intensifica. Elegimos lo que refuerce la narrativa inconsciente. Evitamos lo que la desafía. Buscamos confirmación de lo que ya creemos sobre nosotros. Y todo parece coherente. Pero la coherencia no siempre es verdad. A veces, es simplemente consistencia con la herida. La posibilidad de ser temprano no depende del tiempo cronológico. Depende de la atención. De la valentía para permanecer en el silencio cuando surge una emoción incómoda. De la disposición a no distraerse inmediatamente. Ser temprano es escuchar el susurro antes del grito. Es notar la tensión en el cuerpo antes de que se convierta en enfermedad. Es reconocer la incomodidad en una relación
antes de que se vuelva ruptura. Es percibir la máscara antes de que se confunda con el rostro. No siempre es tarde, pero casi nunca es temprano. Y quizá esa tensión nunca desaparezca del todo. Tal vez la condición humana esté marcada por esta demora estructural, por esta conciencia que siempre llega un poco después. Sin embargo, incluso en ese después, hay dignidad. La dignidad de mirar, de no huir, de permanecer en la herida sin convertirla inmediatamente en espectáculo o en excusa. No hay cierre perfecto. No hay redención garantizada. La sombra no se evapora. La memoria no se borra. La repetición puede regresar. Pero cada vez que vemos el patrón, aunque sea tarde, algo cambia en la textura de la experiencia. El eco ya no es completamente inconsciente. La máscara ya no es totalmente invisible. El abismo ya no es pura oscuridad. Y en ese reconocimiento incompleto, inestable, humano, queda una pregunta suspendida. Si casi nunca es temprano, ¿qué haremos con este instante que, aunque llegue después, todavía está vivo? El silencio no responde, solo permanece, como la memoria, como la sombra, como el eco que en el fondo del abismo sigue pronunciando nuestro nombre.